Bien, en ver a estos cuatro patriarcas, gracias a Dios que el último es mucho más positivo. En el último vamos a poder ver principios para nuestra vida y si bien en Jacob vimos compatibilidad y conflicto, en José y Asenat vamos a ver constancia y cumplimiento. La constancia de su vida. Ahora, cuando hablamos de ellos, voy a hablar de los patriarcas. A Abraham. ¿Cuántas veces le habló Dios a Abraham? Unas 9 veces. Ya busquen sus notas de ayer. 9 veces. ¿Cuántas veces habló Dios a Isaac? Alguno va a decir más o menos por algunas formas en que Dios habló, pero sugiero como alrededor de 7 veces habló Dios a Isaac. A Jacob, ¿cuántas veces le habló Dios? Y nosotros sabemos de algunas de estas ocasiones, le habló en Betel, en lo que era el sueño de la escalera. En Peniel, le habló porque en Peniel estaba él luchando con el ángel de Jehová. Dios le habló en varias ocasiones, posiblemente unas 4. Yo preguntaría, de todo lo bueno que leemos de José, ¿cuántas veces le habló Dios a José? 1. Una sola vez. Y esto lo que le dijo Dios, le sostuvo el resto de su vida. Uno dice que le habló por lo menos 2 veces. Bueno, lo que quiero decir es que el sueño en sí era uno. Eran 2 sueños, pero era un mensaje, ¿sí? Era un mensaje de Dios. El sueño del campo y el sueño del cielo. El campo, el trigo. En el cielo, las estrellas, sol y la luna. Entonces, Dios habla. Pero yo digo, si Dios nomás me hablara una vez, ¿cuánto tardaría en ya fallar? No, pues me lo dijo hace años, quién sabe. Hay algunos varones que así son en el matrimonio. Ya después de los años, y mi esposa me está hablando ya de que el año que viene vamos a cumplir 40 años de casados. Ya me está hablando de eso. En otras palabras, ¿qué vamos a hacer? Se me hace que las 40 rosas no van a ser suficientes el año que viene. Sí. En septiembre eran 39 rosas, pero ya los 40 no va a ser suficiente. Pero dice la mujer a su esposo, oye, ¿por qué no me dices que me amas? Te lo dije hace 40 años y como cambio de opinión te voy a avisar. No. Y aquí tenemos a Dios que le habló a José una vez. El mensaje que Dios le dio a José tiene mucho más que ver con futuro, o sea, el futuro a largo plazo, que no solamente el futuro de corto plazo. Corto plazo estoy diciendo Egipto. Largo plazo estoy diciendo cosas proféticas que no han pasado aún. Porque José es una figura de Cristo. Y si no llego a la escritura, no voy a llegar a mi mensaje. Pero lo que quiero decir, porque podemos pasar el resto del tiempo hablando de José como figura de Cristo. Y sería muy bueno hablar de Cristo en estas sesiones, porque Cristo es el personaje mayor en toda la Biblia.
Vamos a aprender algunas lecciones prácticas para nosotros en este matrimonio. Vamos a leer en Génesis capítulo 39. La historia o las generaciones de Jacob, de José, perdón, empieza en el capítulo 37. Y en el 37 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Esta expresión, historia de, a veces se traduce generación de, las generaciones de Adán, Génesis capítulo 5, versículo 1. Las generaciones de hecho, esta frase le puede dividir el capítulo, el libro de Génesis. Esta es la historia de, o las generaciones de. Y esto divide el libro. No es el propósito, es otra tarea que pueden hacer. Busquen esta frase y vayan a ver cómo se divide el libro de Génesis. Entonces en el capítulo 37 empieza lo de José. Nosotros vamos a leer en el capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Capítulo 41. Y vamos al versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en el segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. De hecho, aquí está una de las formas en que él es figura de Cristo, porque la palabra Safnat Panea tiene un significado que es Salvador del mundo. Y por lo tanto, nuestro Jesucristo es el Salvador del mundo. Entonces, una figura de Cristo, nomás el puro nombre. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Vamos a saltar hasta el capítulo 50. Versículo 22.
Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. En otras palabras, vio los hijos de Efraín y los hijos de Efraín. Los hijos de Efraín fueron criados sobre las rodillas de José. Los bisnietos de José fueron criados sobre sus rodillas. La responsabilidad de abuelos es sumamente importante delante de Dios. Yo siempre digo que yo tengo brazo de abuelo. El día de ayer, antes de venirnos acá, me dieron la nieta para dormirla. Tardé 5 minutos en dormir la niña. El brazo del abuelo. José crió a sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Y ya que me interrumpí en la lectura porque no termino, pero voy a decir esto. Hebreos capítulo 11 me enseña algo acerca de Abraham. Dice que Abraham habitó en tiendas con Isaac y Jacob. Y Jacob escuchó de boca de su abuelo las promesas de Dios. Y por eso sabía Jacob que la descendencia vino por la promesa de Dios mismo a su abuelo o a su padre Abraham. Entonces, tenemos los abuelos que están haciendo este trabajo. Mi mensaje hoy no tiene que ver tanto con abuelos, pero a los abuelos que hay aquí, les quiero animar que tomen en serio su responsabilidad de criar a los nietos. Que sepan de nosotros las promesas de Dios. Que vean en nosotros el ejemplo del Señor Jesucristo. Y que tengan en nosotros un amigo en que pueden confiar. Hace mucho tiempo, la nuera me regaló una camisa con un dicho ahí encima, que cuando ya era abuelo por primera vez, dice, padres saben algunas cosas, abuelos saben todo. Y los nietos así ven. Y que si es así, vayamos a enseñarles lo que sabemos acerca de Dios. Vamos a seguir con la lectura. Vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, a tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. El libro de Génesis inicia con un hombre en el huerto en perfección y termina con un hombre en un ataúd en Egipto. El libro de Génesis es el libro que va hacia abajo. Es de decadencia, de la caída del hombre. Ese es el libro de Génesis. El libro de Éxodo, no, mejor vamos a quedarnos aquí, porque si no, ni el reloj va a ayudarnos. Voy a escuchar el coro de tripas porque voy a estar aquí hasta el mediodía. No, mejor vamos a regresar aquí a lo que vemos José y Asenat. Hay alguna cosa que quiero notar en cuanto a lo que es prematrimonio. Prematrimonio es algo que vamos a poder ver en José y algunas lecciones que hay. De hecho, en cuanto a casamiento,
y estamos viendo la importancia del diseño de Dios. Y es tan importante y es una decisión tan necesaria en la vida para tomarla en la voluntad de Dios, de que cuando llegamos aquí uno diría, ¿por qué si es una cosa tan importante no nos ha dado Dios tantos principios o una respuesta tan clara? ¿Por qué no puede Dios escribir en el cielo, Pablo, cásate con Bárbara? O sea, y eso sería un mensaje claro, eso lo puedo entender, pero ¿por qué no? Una de las razones muy sencillas es para que en verdad dependa de Dios, que esté cerca de Dios. Porque Dios no va a revelar el secreto a nomás a cualquiera. Y la otra cosa es esto, de que jóvenes no les importa pedir a Dios qué escuela van a estudiar, no les importa pedir a Dios qué trabajo van a tener o carrera van a tener, no importa dónde van a vivir, no importa esto. Pero ahora sí me voy a casar. Dios, ¿con quién, por favor? Si uno no toma en cuenta a Dios en el resto de su vida, ¿cómo va a pensar que en esta ocasión tan importante ahora Dios le va a contestar? Dios es un Dios que es constante y Él quiere que en nuestras vidas seamos nosotros también constantes. Constantes en lo que Él va a enseñarnos. Así que la guía del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento está en toda la vida, no nomás en matrimonio, en toda la vida. Y si estoy siendo guiado por el Espíritu Santo en el resto de mi vida, claro que me va a guiar en casamiento. Muy bien. Pero cuando llegamos aquí, casamiento o pre-casamiento, es una cosa tan importante de que cuando una pareja me pide que yo vaya a dirigir el servicio de bodas, yo les hago dos preguntas. Número 1, escríbanme por favor un ensayo de su testimonio, porque la Biblia dice que se va a casar cristiano con cristiana. Y si no me pueden convencer que los dos son cristianos, no los voy a casar. Pero la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces esto es en blanco y negro. No necesito ser un teólogo para aprender que eso es lo que quiere decir. Así que los dos no son salvos, entonces no los voy a casar. Claro. Si los dos son incrédulos, les voy a casar. Porque cada matrimonio es un ejemplo de Cristo y la iglesia. Y si quieren vivir juntos, deben casarse. Hay muchos en el mundo que no creen en Dios, pero entonces, si quieren vivir juntos, mi consejo es cásense. Porque así dice la Biblia. Abraham y Sara eran incrédulos cuando se casaron. Pero cuando es una pareja de creyentes, quiero saber que son creyentes. Y si uno dice, no, es que yo vi en el cielo una imagen de una nube que me decía Cristo es todo y por lo tanto yo soy salvo. Entonces yo le voy a decir, regrésate mejor, ponte de rodillas y lee tu Biblia. Porque las nubes no salvan. Y palabras tampoco salvan. El único que salva es Jesucristo. Entonces quiero saber que son creyentes. La segunda cosa que voy a pedirles es de que me escriban otro ensayo de cómo llegaron a saber que es la voluntad del Señor que se casen. Y dije voluntad del Señor, no dije voluntad de Dios, no dije voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo es que uno haga lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es lo que Él ha revelado aquí, pero la voluntad del Señor es específicamente para fulano y mengana que van a ser ellos. Y cuando llego a 1 Corintios capítulo 7, creo que es el versículo 53, vamos a ver de que Él está hablando ahí. Él dice que se case con quien sea, con tal que sea en Cristo, no. Con tal que sea en el Señor. Él es Señor, yo soy su siervo, Él manda, yo obedezco. Por eso, con tal que sea en el Señor. Entonces, que un cristiano diga, yo me voy a casar con cristiana, no es suficiente. Tiene que ser Él el Señor. ¿Y qué creen? Que para Isaac Dios tenía una Rebeca. Y para Jacob Dios tenía una Lea. Cuidado lo que van a ver. Este mundo entero
dice que todo es en apariencia. La misma palabra de Dios va a decir, la hermosura y la belleza de la juventud son pasajeras. La Biblia lo dice. Entonces queremos que sea en el Señor. Aquí está José. Vamos a ver. Y no es una maravilla de que esta mujer puso sus ojos en él. Era no solamente un joven atractivo, la palabra de Dios dice que fue atractivo, pero no solamente esto. Fue un hombre puro. No, pues, ¿qué señorita no quisiera un hombre puro? Fue una persona responsable. ¿Qué mujer no quiere un hombre responsable? Él era un joven administrador. ¿Qué mujer no quiere que haya un hombre que puede encargarse de administrar las cosas? Él administraba toda esta casa. Es más, este señor, el marido de ella, no sabía ni qué pasaba en la casa porque José se encargaba. Y al final del mes dijo José, aquí está el reporte. Lo quería decir, no te preocupes, no importa, está bien, está bien. No le importaba escuchar el reporte porque él confiaba en José. Con razón, esta mujer ya puso sus ojos en él. Porque este hombre era más que su esposo. Este hombre era un hombre deseable. Pero yo quiero hablar de José en sus días prematrimonial. Vamos a hablar en primer lugar de la prosperidad de José. La prosperidad de José. Y enfaticé en la lectura cada vez que leía esta palabra. Prosperidad, que José prosperó, Jehová lo hizo prosperar, etc. Número 2, quiero hablar de las penas de la vida. Porque José no tenía una vida fácil. Y aún en esa vida no fácil, él era constante y fiel al Señor. A veces nosotros decimos, si mi vida fuera un poco más fácil, entonces sí pudiera yo ser constante al Señor, yo pudiera servirle. ¿Ah, sí? Vamos a ver, este joven, las penas de la vida. Número 3, quiero notar la pareja para él. Y aquí vamos a notar lo que llamaríamos nosotros la providencia de Dios. Providencia de Dios es lo que vimos en todos. Abraham en su providencia, en la providencia de Dios, él fue preservado a pesar de sus propias mentiras, aún de tu esposa. Ella es mi hermana. Dios en su providencia protegió a esta pareja. En cuanto a Isaac y Rebeca, Dios en su providencia, él aseguró de que la bendición quedara sobre Jacob. En cuanto a Jacob y Lea, Dios en su providencia, él de allí saca sus 12 tribus, en su providencia. Y ahora aquí en José, Dios en su providencia provee para José la esposa necesaria, la esposa adecuada, la esposa apta, la esposa apreciada. Bien, entonces llegamos aquí y vamos a notar la pareja para él. Quiero notar la perspectiva futura en la vida de José, especialmente en cuanto a los sueños que él tuvo de joven. Y en quinto lugar, en ese tiempo vamos a notar el pacto con el pueblo. Esto lo leímos en el capítulo 50, en estos últimos versículos. Entonces, llegamos aquí. José en su estado prematrimonial. Quiero notar que la prosperidad en su vida, la prosperidad de José, número 1, se vio en la casa de su padre. José, a pesar de ser el hijo apreciado más que otros, el hijo consentido, diríamos nosotros aquí en México, José era el hijo consentido. Pero a pesar de esto, la madurez de José se ve mucho más arriba de la madurez de sus hermanos. Sus hermanos le van a tratar mal aunque son años mayores que él. Acuérdense de que José nació años después de que Lea tuvo hijos. Entonces, lo que tenemos es José en el número
de la lista tenemos 4 hijos de Lea, tenemos entonces 2 hijos de Bila, 2 hijos de Silpa, y después por fin tenemos el sexto de Lea y a José. Entonces él está muy abajo en la lista, en el rango de prioridad en cuanto a ellos. Rubén era el primogénito, y nomás de paso, ya que estoy en esto, voy a decir de que Rubén, como el primogénito, él perdió la primogenitura por su propia debilidad y por su propia pecaminosidad, la inmoralidad que cometió. Pero entonces la primogenitura no quedó con el primogénito de Lea, la primogenitura quedó con el primero de Raquel, de José. Primogenitura era doble porción. José tiene 2 tribus en Israel, Efraín y Manasés, doble porción. Entonces la primogenitura quedó con José. Ahora, no solamente en la casa de su padre, y nomás varios datos que voy a mencionar en cuanto a José. Dice la palabra de Dios en el capítulo 37 de que él estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa en el campo. Y entonces que él trajo el mal reporte a su padre. Ahora, José no era un chismoso. José no era un mitote que nomás andaba comentando de estas personas, etc. Jacob, su padre, le había encargado el trabajo. Y entonces estas habladas malas de ellos no era de que hablaron mal de José. Hablaron mal de su padre. Y entonces él regresa y está diciendo, estos hijos comentan esto. Y por lo tanto, Jacob va a tomar en cuenta lo que están diciendo ellos. Pero entonces la prosperidad de él en la casa. No estoy hablando de la túnica de colores. Eso no era prosperidad. Eso nomás era la bondad de su padre. Pero él, Dios, tomó su palabra y dio peso a la palabra de José en su propia palabra. En su propia casa, perdón. Lo que quiero decir es esto, que nosotros seamos también hombres que tengamos peso en nuestra palabra. O sea, lo que estamos diciendo que tenga peso o que sea verdad, de que sea de valor. Nosotros podemos pasar horas hablando de cosas que no tienen importancia. Pero ¿qué estamos hablando de que en verdad es importante? Y cuando llegamos a la casa de José, esto es lo que vamos a ver en su casa. Pero no solamente esto, lo que voy a hacer es tratar este asunto y después voy a regresar en la historia de nuevo a la casa de su padre. Pero aquí, en la casa de su padre había una prosperidad. Pero número 2, prosperidad en la casa de Potifar. Ahí es donde él fue vendido cuando llegó a Egipto. Él es el administrador. Él hace muy bien su trabajo. Y entonces tenía allí una gran prosperidad. De hecho, este hombre tanto tenía la confianza de su patrón, que cuando voy a hablar de esto ahorita y voy a tener que regresar, pero nomás estoy hablando de José. Usted se acuerda de la acusación contra José. Vamos a ver los detalles en un momento. Pero en esta casa la mujer puso sus ojos en él, la acusación y todo lo que pasó. Él está en la cárcel. Y entonces, cuando le fue puesto en la cárcel, una cosa, un oficial del gobierno, si es acusado, especialmente en Egipto, en estos años, si es acusado de querer seducir a la mujer del patrón, ¿qué haría el patrón oficial del gobierno? Bueno, nosotros sabemos lo que hacía Salinas de Gortari con hasta su candidato para la presidencia. ¿Por qué José fue puesto en la cárcel y no fue matado? Imagínense años después, que llega Potifar a la casa y le dice, esposa mía, ¿qué crees? El muchacho que tú acusaste hace tantos años, hoy llegó a ser mi jefe. Entonces, la prosperidad en la casa le dio tanta confianza al patrón
de que dudaba de la palabra de su esposa. Por eso lo puso en la cárcel y no le mató. Y la providencia de Dios se ve aquí en este asunto. Pero bueno, no solamente en la casa de Potifar, su prosperidad en la cárcel. Dice, ¿cómo que uno va a prosperar en la cárcel? Es lo que dice, que él prosperó en la cárcel, porque él estaba haciendo lo que Dios quiso que hiciera. Y en la administración, no importando si estaba en la casa de su padre, en la casa de Potifar o en la cárcel, él siempre era constante, él siempre era fiel, él siempre hacía las cosas bien. Y estuviera yo en la cárcel, yo probablemente cruzaría los brazos y aquí no hago nada. Estoy en la cárcel. José no. Estoy aquí y dice que puede ser peor estar ahí en la zanja donde me pusieron mis hermanos o estar aquí en la cárcel. Aquí por lo menos me dan de comer. Entonces la prosperidad de José era un asunto de su corazón. Le hizo conducirse de tal forma de que personas le apreciaban, personas le tenían confianza y él era fiel a su Dios. Dios hablándole una sola vez. Hay una sola ocasión en la vida que parece que José tambaleaba un poco, un momento de debilidad. ¿Se acuerdan que cuando el copero iba a ser restaurado, él le dice, mira, cuando está bien contigo, acuérdate de mí? La única ocasión en la vida de José, cuando muestra que tal vez tenía una tristeza en cuanto a su condición. Desafortunadamente, si hablan de mí, pueden hablar tal vez de una ocasión cuando estaba alegre, en vez de estar quejándome de lo que está pasando alrededor y quejándome de lo que pasa y quejándome de lo que no tengo y quejándome de lo que me está pasando. No. José prosperó en la cárcel, pero no solamente en la cárcel. Obviamente, en cuarto lugar, le vamos a ver prosperando en el castillo de Faraón. Él va a prosperar ahí. Dios puede poner en este lugar tan alto esa persona porque le confía. ¿Por qué? Porque lo vio fiel en todos esos lugares. Fidelidad, y lo que cantábamos al principio de la sesión acerca de la fidelidad de Dios. Fidelidad no es algo que uno consigue de la noche a la mañana. Fidelidad es a lo largo de los años. Lo mismo, constancia en la vida. José era constante y por lo tanto Dios dijo, con razón, yo con mucha confianza le puedo poner ahí en el trono porque yo sé que ahí va a ser fiel también. Sea fiel usted donde esté. Y Dios le puede dar más o le puede dar menos. O sea, puede ser de la casa de Potifar a la cárcel, pero séale fiel. Eso es lo que Él quiere de nuestras vidas. Muy bien, no solamente la prosperidad de José. Ahora vamos a ver las penas en la vida de José. O sea, de que él era fiel a pesar de esto. La primera pena que quiero hablar es la familia misma. No solamente el mal reporte que llegó a sus padres. Ahora él llega al campo porque su papá quiere saber de sus hermanos. ¿Por qué no mandó él otro siervo? Ha de haber tenido muchos siervos, tenía muchas riquezas. ¿Por qué no mandó un siervo a ver a los hermanos? Dicen, no, José es mi favorito, entonces mejor le cuido aquí en la casa. Le mandó a José, ¿sabe por qué? Porque pudo confiar en él. No va a confiar en el siervo, porque el siervo va a llegar ahí y los Rubén, Simeón, Leví, Judá le van a decir, mira, te ponen cuchillo al cuello y dicen, ¿le vas a decir que todo va bien? Y si no, no iba a regresar a decir lo que le dijeron. José no. José va a decir la verdad. Entonces, la fidelidad de José. Por eso Jacob le manda a José lejos. Y José está ahí en el campo y alguien le encuentra y dice, ¿qué estás buscando? Estoy buscando a mis hermanos. Escuché que iban a Dotán. ¿Por qué? Porque estaban en Siquem. ¿Por qué no se pudieron quedar en Siquem? ¿Se acuerda lo que pasó en Siquem? Cuando Jacob llegó a Siquem, Dina fue humillada en Siquem. Y el príncipe de Siquem le quería de esposa. Y ahora estos Leví y Simeón, ellos pensando que eran tan grandes hombres, mataron a todo lo de Siquem después de haber sido circuncidado, cosa que ellos habían impuesto. Entonces en Siquem, ¿cómo que se iban a quedar ahí? Esa gente no le iba a tener aquí. Entonces se fueron de ahí.
a Dotán. Entonces están allá, o la infidelidad de estos otros hermanos de él, pero José es único en eso. A los jóvenes les enseñamos fidelidad, no andar jugando con las emociones de una señorita para nomás conquistarla y dejarla abandonada. Hablo con mucha tristeza. Una niña que nosotros tuvimos en nuestra escuela, hogar en la casa, que le entrenamos, ya tiene creo que 24 años. La semana pasada, su novio, que le embarazó, y ella tuvo el bebé hace 2 meses. La semana pasada, la dejó a visitar a su mamá y no regresó por ella. Hombres necesitan ser fieles. Necesitamos enseñar a nuestros jóvenes ser fieles, ser constantes, temerosos de Dios. Entonces José, la pena de la vida de la familia. Él lloró en este pozo. ¿Cómo sabemos que lloró? No lo sabemos hasta el capítulo 42, creo que es. No lo dice cuando lo ponen en el pozo, pero lo dice cuando Rubén y estos otros están diciendo, escuchamos sus clamores y no le hicimos caso. Sí le escucharon y ahora su conciencia les está redarguyendo. Pero entonces la familia. Pero no solamente la pena de la familia, la pena en el trabajo. Me maravillo de José. ¿Qué tenía que perder acostarse con esta mujer? Jacob no lo iba a saber. Está lejísimo. Sus hermanos, ¿cuándo se van a enterar? No están ahí. Él dice, no puedo. ¿Y sabe cuando él dijo a la mujer, no puedo hacer este grave pecado contra Dios? No dijo, estoy pecando contra mi patrón. No dijo, estoy pecando contra ti. No dijo que estoy pecando contra mí, porque las 3 cosas son verdad. Él dice, estoy pecando contra Dios. No puedo hacer esto. Que enseñemos a nuestros jóvenes que pecado inmoral es pecar número 1 contra Dios. Contra Dios. Entonces, la pena en su trabajo. Él tenía, no es diferente el día de hoy. Varones, ustedes saben, van a su trabajo y hay tentación, sean unos Josés, que pensando que Dios me está viendo, Dios me está viendo, no puedo pecar contra Dios. No quiero pecar contra mí mismo, no quiero pecar contra mi esposa y no quiero pecar contra la persona con quien voy a entrar en relación. No. Las penas de la vida, de la familia, del trabajo. Número 3, pena de la vida en cuanto a la prisión. Mientras él estaba en la cárcel, nosotros vivimos en el día de derechos humanos. Todos tenemos derechos, todos tenemos derechos. José tenía derechos, pero él está en la cárcel, acusado por algo que no hizo. Pero él no dijo, vamos a levantar unas pancartas, vamos a hacer un meeting ahí en el Zócalo y vamos ahora a decir que... Nosotros no tenemos nada que ver con eso como cristianos. Dios sabe. Y en la cárcel Dios dijo, delante de José yo voy a servirle. Y el trabajo que le costó. Esto hubiéramos dicho que se bajó de puesto. Estaba en la casa de Potifar y ahora está en la cárcel. Le bajaron de puesto, pero ahí va a servir igual que lo hizo en la casa de su padre. Penas de la vida. No es diferente al día de hoy. Tenemos estas penas, las dificultades en la vida. Y estos son pruebas que nos pueden comprobar que seamos fieles a Dios. O podemos reprobar. Pero como prueba
Dios está buscando nuestra aprobación. Y nomás de paso, en la Biblia, cada vez que Dios prueba a alguien, es siempre en vista de su aprobación. Dios nunca pone a prueba a alguien para ver si va a fallar. La prueba siempre es para aprobación. Dios anticipa aprobación en la vida suya y en la vida mía. Ahora, vamos a hablar de la pareja para con él, porque se supone que la sesión es sobre José y Asenat. Entonces, lo prematrimonial, con razón, una mujer quiere casarse con él, pero el faraón, él va a decir, necesita este hombre una mujer. Esto fue por parte de Dios, inspiración de Dios, de que le dijo a faraón, ese hombre necesita una mujer. Ahora, nomás de paso, otra tarea. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, hay 7 mujeres que son figura de la esposa de Cristo. Figura, digo, en el sentido de que hay un aspecto de ellas que habla de la esposa de Cristo. Nomás una pista. La que no es Sara. Sara no es figura de la esposa de Cristo. Pero hay 7. Y de estos 7, la mayoría están en el libro de Génesis. Y aquí está una. Asenat. Asenat es la figura de la esposa de Cristo. Aquí entonces vamos a ver la pareja para él. ¿Dónde consiguió él su esposa? En la tierra de su aflicción. Por eso, Asenat es figura de la esposa de Cristo. Nosotros que componemos parte de la esposa de Cristo, ¿dónde consiguió su esposa? En la tierra de su aflicción. Aquí donde fue afligido, aquí donde fue a la cruz del Calvario, aquí consiguió su esposa. Y Asenat es esposa de José, nosotros somos esposa de Cristo, entonces en la tierra de su aflicción. Pero no solamente esto, quiero decir algo acerca de esta esposa, obviamente aquí, conforme a la historia, fue dada por Faraón. Faraón no solamente le dio un nombre egipcio, Safnat Panea, también esta esposa. ¿Puedo yo decir una cosa aquí, tomando un principio de lo que está escrito aquí históricamente? Ella era la hija de Potifera, sacerdote de On. En otras palabras, era una persona religiosa. Entonces, Faraón sabía de que José era una persona religiosa. Bueno, Faraón, ¿qué va a saber de Dios? No sabe de Dios. Entonces él dice que es religioso, le voy a conseguir una religiosa. Para decir esto, lo que quiero subrayar otra vez es el principio en la palabra de Dios de que cristiano se case con cristiana. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, se les fue dicho no con las cananeas. Había que desalojar a estas naciones de Canaán para que Israel estuviera allí. Ahora, no solamente esto, cuando llegamos a la palabra de Dios, los de Leví, se les dijo que se casaran con personas de la tribu de Leví. Ahora, de nuevo es un ejemplo para nosotros. Leví era el sacerdocio. Hoy día, ¿quién está en el sacerdocio? Cada creyente. Cada creyente es sacerdote. Entonces, ¿con quién nos vamos a casar? Con otro sacerdote. Los de la tribu de Leví casándose con la tribu de Leví. Esto es una ilustración del principio cristiano con cristiana. Lo dije el año pasado, algunos se acuerdan y los demás ya se durmieron en la lección, entonces no se acuerdan que dije esto, de que nosotros no creemos en noviazgo evangelístico. El hecho de que el joven dice, no, es que voy al mundo y me la voy a traer y ella va a escuchar la palabra, yo la voy a salvar y ella va a ser parte de la comunidad y todo bien. Número 1, ¿desde cuándo usted va a salvar a alguien? El único que salva es Cristo. Usted no puede salvarle a nadie, ni yo.
Y de vuelta yo pudiera contar de varios casos de personas que conocemos, que cuando él decidió traerla acá, más bien ella le atrajo al mundo y ellos hasta la fecha siguen en el mundo. Nunca la salvó, nunca la hizo parte de. No. La Biblia dice claramente cristiano con cristiana. Y yo ya les he explicado que esto no es suficiente, es en el Señor. Si uno quiere en verdad gozar de la vida cristiana en matrimonio bíblico, es en el Señor. Pero aquí entonces tenemos, José está casado. Se casó a los 30 años. Ya tenemos diferentes personas de diferentes edades. Nosotros no sabemos la edad a que se casó Abraham. Estaba casado cuando Dios le llamó. Y gracias a Dios que hoy día Dios todavía llama a parejas ya casados. Y llama a parejas de que le sirvan, que son suyos en salvación. Isaac, él se casó a los 40 años. Jacob se casó a los 70 años. Y ahora José aquí se casa más o menos a los 30 años. Y aquí también encuentro un principio. No hay una regla. No hay una regla de que a cierta edad es la edad de casarse. Y ya se pasó el tren, entonces no se vaya a casar. No, nada de eso. O sea, la cuestión es de que la edad es diferente, es distinto. Y la voluntad de Dios es tan importante en esto mismo porque es distinto. No vayamos a empezar a imponer reglas donde no hay reglas. Y aquí vamos a ver en estos patriarcas esta clase. Entonces aquí está José, se está casando. Se casa con, yo usé la palabra religiosa por es el Antiguo Testamento. Obviamente José, él conoció a Dios. Y ella, no sabemos si conoció a Dios, aunque yo quiero sugerir que si no conoció a Dios antes, aquí pronto estaba conociendo mucho de Dios por José. Pero no solamente el hecho del casamiento de ellos, según la Biblia, providencialmente Dios proveyó a José una esposa en la tierra de su aflicción. Y ahora tenemos lo que es el matrimonio. Y pronto vamos a ver que Dios les da 2 hijos. Y de nuevo, aquí está una expresión o una ilustración de que Dios bendice el menor en vez del mayor. Manasés es el primero nacido, pero Efraín lleva la doble bendición. Efraín es el que recibe esta bendición de esta forma, de que estos dos, en el capítulo 48, Jacob bendice a los hijos de José. En el capítulo 49, Jacob bendice a sus 12 hijos. Ahora, en el capítulo 48, cuando José está llevando a sus hijos a ser bendecidos, sabe lo que pasa con Jacob. Jacob ya no ve, él está ciego. Y llega entonces José con sus hijos, y Jacob quiere bendecirlos y cruza los brazos. Y dice José, no. Manasés es el mayor, mano derecha sobre la cabeza de Manasés. No, dice Jacob. Jacob, él ya había entendido algunas cosas espirituales y ahora dice, yo sé que Manasés va a ser hombre grande, pero Efraín, él va a ser más grande. Y el mayor va a servir el menor. Otra ocasión, Esaú y Jacob, y ahora tenemos aquí en José sus hijos, Manasés va a servir a Efraín. Pero ellos dos tienen tribu. Entonces, José no está nombrado porque él tiene la doble bendición. Leví no está nombrado porque él es el sacerdote. Y por lo tanto Manasés y Efraín van a tomar el lugar de ellos y por lo tanto siguen siendo 12 tribus. José fuera, Leví fuera, pero 12 nombres en ella. Entonces aquí estamos viendo que José en su matrimonio ya ve esta dicha, esta bendición. Y cuando llegamos a estos dos, que sepamos son los únicos 2 hijos que tuvieron. Por favor, al ver la cantidad de hijos que tuvieron los patriarcas, igual no hay regla. No es una familia cristiana la que tiene 5 hijos. No, quedo fuera yo. No es familia cristiana la que tiene solamente un hijo. Pues también quedo fuera yo. Entonces, la cantidad de los hijos es algo número 1 que viene de Dios. De Dios. Y pregunto,
En vez de decirlo, pregunto, ¿qué tan dispuestos estamos de aceptar que sea de Dios? Que sea 1, 2, 3, 4, 5 o 12. Que sea de Dios. Nosotros vivimos en un mundo donde pensamos que nosotros controlamos hasta lo que es la progeneración. No, es de Dios. Uno de los propósitos del matrimonio, uno de los propósitos es tener hijos, no todos los propósitos. Una pareja casándose en el Señor, sabiendo que es de Dios, gozan de la vida conyugal y nunca tienen hijos, de todos modos es una familia y están haciendo lo que Dios quiere. José tenía 2 hijos que sepamos. Y estos hijos eran de bendición. Pero no solamente esta lección de él. Quiero notar rápidamente la perspectiva futura. Los sueños le hablaban de Egipto. Y nosotros sabemos de que la primera vez llegaron 10 hijos de Jacob a doblarse delante de José. Entonces él, porque Benjamín no llegó y José ya estaba en Egipto. Entonces 10. De ahí él toma a Simeón. ¿Por qué a Simeón? ¿Será Simeón uno de los más crueles? Que tal vez fue de Simeón la sugerencia de matarle. Él lo escuchó estando en el pozo. Será, no sabemos, pero Simeón se queda. Entonces regresan estos y dice Jacob, ¿no está José? ¿Ya no está Simeón? ¿Qué hay de mi vida? Voy a perder a todos mis hijos. La segunda vez llegan ahora y son 11, porque 10 llegan porque Benjamín llega y Simeón sale de la cárcel. Entonces son 11 hijos delante de él que se van a doblar. Y ahora se descubre José a ellos. Dice, yo soy José, su hermano. Les habló en hebreo, a que le entendieron, pero él tenía la fisonomía de un egipcio, porque por ser el faraón, el salvador del mundo ahí, le cortaron el cabello como egipcio, le vistieron como egipcio, etc. Y nomás, esa es otra figura de Cristo. Él se hizo humano, se vistió de humanidad. Y por eso él pudo morir. De otra forma, Dios no muere. Y no pudo morir, pero tomó un carne, cuerpo, se hizo hombre y así pudo morir. Así puede ser el sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque él sufrió lo que nosotros sufrimos. Entonces José, él tiene la fisonomía de egipcio. No le reconocen, pero él les habla hebreo, les habla en su idioma. Pero los sueños tenían que ver con Egipto. Pero la palabra de las promesas tenía que ver con el futuro. ¿Cuál palabra? Aquí dice en capítulo 50 de lo que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. José, si tú no lo escuchaste de Dios mismo, ¿quién te lo dijo? Isaac se lo dijo cuando estaba en su casa. Jacob se lo dijo cuando estaba en Egipto. Los que les gusta la matemática, nomás un detalle, un dato en cuanto a José. Los primeros 17 años de su vida lo vivió con su padre en la casa. Los últimos 17 años de la vida de Jacob lo vivió con su padre en Egipto. Jacob llegó cuando tenía 130 años y murió cuando tenía 147. Entonces, al principio y al final pudieron vivir José y Jacob juntos. Pero ahora la palabra le lleva al futuro. Dios les va a sacar de aquí. No van a quedarse en Egipto para siempre, Dios les va a sacar. Hermana, hermano, Dios no nos va a dejar aquí en este mundo para siempre, nos va a sacar.
nos va a sacar al cielo, nos va a sacar a la gloria. Entonces hay que vivir ahora como José. José dijo, no solamente Dios nos va a sacar de aquí, dice, yo voy a morir, pero aquí no dejan ni mis huesos. ¿Quieren saber? Un estudio interesante sería los huesos de José. Busquen en su Biblia las 4 ocasiones que vemos los huesos de José y cada uno tiene enseñanza para nosotros. Pero no es mi tema. Aquí vamos a ver que José escuchó la palabra y la palabra tiene que ver con el futuro. Y José murió en Egipto. No sabemos mucho de Asenat en cuanto a su matrimonio. Lo poco que se nos dice fue un matrimonio ejemplar, fue un matrimonio bueno. Vivieron juntos como marido y mujer, ¿cómo sabemos? Tuvieron 2 hijos. Él estaba guiando ahí el pueblo y pudo llegar ahora a la casa. Vamos a escuchar otro estudio de la Biblia, es la casa de José. Ven la palabra casa en cuanto a José, aún en Egipto. Llegó a su casa, pero ahora él va a decir la palabra que hablaba de la tierra. Dice José, esto lo tengo aquí en lo profundo de mi corazón. Lo último, el pacto con el pueblo. El pacto. La salida iba a ser cuando Dios removió al pueblo por medio del mano de Moisés. Y dice que van a cargar mis huesos. Cuando Israel salió de Egipto, cargaron una caja. La caja, el ataúd de José. Cuando salieron del desierto de Sin para ir a la tierra prometida, ya cargaron 2 cajas. El ataúd de José y el arca del pacto, que hablaba de la presencia de Dios. No solamente la salida, quiero decir una cosa de la sepultura y termino. José fue sepultado, no en la cueva de Macpela, en su heredad, la heredad de su hijo Efraín. Fue sepultado. Por fin descansaron los huesos. ¿Cuándo? Cuando llegaron a la tierra prometida. Por años cargaron estas 2 cajas. Imagínense, 40 años en el desierto cargando 2 cajas. Porque José había dicho, vamos a salir de aquí y vamos a llegar a la tierra prometida. Si pudiera nomás mencionar un sencillo dato para nosotros. Ellos creyeron la promesa de Dios. Que nosotros también creamos la promesa de Dios. Amén. Padre, gracias te queremos dar, porque tu palabra nos es viva y eficaz. Tu palabra es como una espada de 2 filos. Para algunos, el día de hoy, un filo ha sido para corregirnos, redarguirnos. Y por otros, el otro filo ha sido para animarnos, para regocijarnos. Gracias por tu palabra como espada de 2 filos. Te pedimos tu bendición en lo que queda de las actividades y suplicamos ahora ayuda tuya, dando gracias por toda bendición y por nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario y por su vida en el cielo y por su pronto regreso. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.